Muy buenas tardes a todos ustedes. Yo soy el maestro Manuel Alejandro Escofía Duarte del proyecto cinematográfico Kinowari, que a su vez forma parte del Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo. Es para mí un gran honor tener este encuentro con ustedes y sobre todo es para mí un gran honor estar hablando, dando esta conferencia, esta plática para la Universidad de Guanajuato en el marco de este maravilloso y fascinante evento que es la Feria de las Artes y la Cultura. Bienvenidos a la presentación formal de esta plática que de manera muy amena, con mucho cariño y con mucha pasión y con mucho interés he preparado para ustedes, que estoy seguro que muchos de ustedes que están interesados tanto en Batman y en la mitología de Batman y de los cómics, así como también de la psicología y en la psiquiatría van a encontrar fascinante, que se llama Batman, el Guasón y otras almas perturbadas, la salud mental como campo de batalla entre héroes y villanos. Y bueno, antes que nada, quiero dejar perfectamente claro, yo no soy psiquiatra, tampoco soy psicólogo, mucho menos podría decirse que soy experto en términos de cómics y de superhéroes. Sin embargo, he leído bastante de ambos como para formarme una opinión, digamos, de manera autodidacta sobre los dos, ¿no? Entonces, estoy seguro que muchos de los que están viendo, ya sean batmanólogos o psicólogos, en algunos aspectos tendrán razones perfectamente legítimas para darme una paliza en cuanto a quizás imprecisiones o incorrecciones que yo muestre a lo largo de esta, pues de esta plática. Sin embargo, yo lo que espero es que los puntos que intento poner sobre la mesa sirvan para generar discusión, ¿no? Y para generar sobre todo debate, independientemente de lo precisos o lo completos que sean. Entonces vamos a dar inicio, reconociendo que de por sí hablar sobre salud mental, sobre psicología, aplicado a un universo, a una franquicia como la de Batman, es muy complicado. ¿Por qué? Porque primero que nada, lo que tenemos que hacer, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿de qué Batman estamos hablando? Estamos hablando del Batman de los años 60 que todo el mundo recuerda con Adam West, o por lo menos que nuestros padres y nuestros abuelos recuerdan con Adam West. Estamos hablando de Michael Keaton, estamos hablando de Val Kilmer, de George Clooney, de Ben Affleck, ¿no? O estamos hablando del Batman de alguna de las series animadas que ha habido desde hace décadas. Estamos hablando del Batman de los cómics, de los videojuegos. Batman es no solamente un personaje, sino una franquicia que abarca muchísimos medios. E incluso dentro de los propios cómics, el Batman de diferentes épocas y diferentes realidades y continuidades ha estado constantemente reinventándose y reiniciándose y redefiniéndose de muchas maneras diferentes. Entonces, acotar un estudio a algo tan vasto, pues requiere de agarrar una cuchilla y cortar y decir, esto va a ser el campo delimitado sobre el cual voy a trabajar, que es lo que yo he hecho en este caso, partiendo de cuál dentro de mi experiencia ha sido mi Batman, cuál ha sido el Batman con el que yo personalmente desde niño crecí. Mi padre, por ejemplo, creció viendo a Adam West en la serie de los 60. Ustedes recuerdan esa serie, más que nada en tono jocoso, en tono humorístico, camp, con esos famosos letreros que salían en la pantalla de pum, pasas, cada vez que Batman o Robin o cualquiera de ellos le daba pues un puñetazo a algún villano. Yo, por mi parte, el Batman que yo conocí, incluso previo a familiarizarme con los cómics, en la época en que todavía leía cómics, desde luego, es la serie animada que fue transmitida del año de 1992 al año de 1995. Para mí, este Batman lograba un equilibrio perfecto
entre la complejidad psicológica muy profunda de la historia y los personajes y también el aspecto gótico, amenazador, oscuro de muchas de sus mejores historias, con un nivel de entretenimiento, pues yo creo que hasta cierto punto adecuado para el público al que estaba dirigido en aquella época, que eran niños. Entonces era una serie dirigida al público infantil, pero no por eso no se daba el lujo de ser también de presentar a personajes redondos, complejos, a mostrar contradicciones o incluso a abordar pues, temáticas bastante maduras, incluso para el estándar en muchos programas infantiles. Y el diseño, inspirado mucho en el neogótico, en el Art Deco, pues también lo hacía bastante único y diferente. Entonces, voy a partir de esta serie y quiero empezar mostrándoles uno de los capítulos de esta serie, o más bien un fragmento de un capítulo en particular de esta serie para tomarlo como punto de partida al tema que nos ocupa el día de hoy. Y empezamos. Ya se tranquilizó el nuevo paciente. Sí, doctor, sus alucinaciones parecen haber terminado. Oh, es una lástima, de verdad. Después de pensar en todo lo que hizo, terminar aquí de esa manera. Sí, en estado de shock. Ok. Este capítulo se llama Sueños en la oscuridad, Dreams in Darkness. Fue transmitido el 3 de noviembre de 1992 y está libremente inspirado en un cómic que salió el mismo año, meses atrás, en junio-septiembre del 92, que es Batman: The Last Arkham, donde por una serie de circunstancias que más adelante logramos descubrir dentro de la historia, Batman es internado en este manicomio, en este hospital psiquiátrico que es el asilo Arkham, donde se supone que la mayoría de los enemigos de Batman son internados. Para mí esta serie fue un parteaguas en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque por primera vez me enteré, se los repito, esto fue antes de que yo empezara a leer los cómics, que en el universo de Batman, en Ciudad Gótica, existe algo llamado el asilo Arkham o el manicomio Arkham. Y que, como les había dicho, prácticamente todos o los más importantes villanos o enemigos de Batman son pacientes, o más bien internos, presos, dentro de este asilo, que más que asilo psiquiátrico, en realidad opera en práctica como si fuera una penitenciaría o una cárcel, y ya luego hablaremos de esa distinción. Pero básicamente todos están allá. Está el Guasón, está el Acertijo, está Dos Caras, Batman y el Pingüino, Gatúbela y el Pingüino no están, porque nunca se les ha tratado formalmente en las historias como realmente merecedores del estatus de demencia. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero entonces, esta serie me hizo entender, me hizo descubrir, me enseñó que existe el asilo Arkham. Casi todos ellos están encerrados allá, e incluso para mí planteó por primera vez la posibilidad, bastante novel en su momento para mí, aunque para muchos a estas alturas ya será bastante obvia, de que Batman pudiera quizás estar padeciendo algún tipo de trastorno psicológico, quizás no tan extremo o tan severo como el de sus enemigos, pero que ciertamente, igual que ellos, lo constantemente amenaza con llevarlo al otro lado de la cordura, ¿no? Es decir, que la psique del caballero oscuro, del hombre murciélago, quizás no está tan equilibrada como a él le gustaría pensar o como a él le gusta presumir. Por toda esta cuestión, por supuesto, de la dualidad. Recordemos que Batman vive en realidad dos vidas. Por un lado es este justiciero vestido de murciélago que sale a combatir el crimen, y por otro lado es también el filántropo multimillonario Bruce Wayne.
y se supone que son dos personas viviendo una misma vida, o incluso se ha planteado la idea de que Batman es la verdadera identidad y Bruce Wayne es el verdadero disfraz, la verdadera fachada, justamente diseñada para distraer la atención y jamás darle a nadie motivos para pensar que pudieran ser la misma persona. Pero entonces esta serie trajo estos elementos, todos estos elementos para mí por primera vez, y me hizo pensar seriamente en cómo suele ser representada la enfermedad mental a través de la cultura pop, de la cultura popular, en historias como esta. Entonces, con base, como punto de partida de esta historia, de estos elementos que pone sobre la mesa, hemos desarrollado esta charla donde vamos a tratar, dentro de lo que se pueda y como se pueda, en menos de una hora, tratar de analizar más de 80 años de representaciones específicamente en los cómics y en la televisión, y estoy hablando justamente de la serie animada de Batman de los 90 que acabo de mencionar, aderezando dicho análisis con conceptos verídicos de salud mental y con la idea de desarrollar una mirada pocas veces explorada a estos personajes desde el punto de vista de cómo suelen ser representadas las enfermedades mentales dentro de la televisión, el cine y muchísimos otros medios. Yo recuerdo que el primer concepto que yo tuve, la primera conciencia de que existe algo llamado enfermedades mentales, esquizofrenia, trastorno disociativo de la personalidad, bipolaridad, etcétera, fue a través de estas historias. Y déjenme decirles una cosa, yo vengo de una familia donde todos son o abogados o psicólogos. Entonces, como les dije, si bien no soy psicólogo, crecí leyendo muchos libros sobre psicología y en algunos casos sobre enfermedad mental. Y siempre me llamó la atención que en el universo de Batman, para que un villano tuviera suficiente, digamos, perfil, se viera lo suficientemente aterrador, lo suficientemente amenazador y causara una impresión o un impacto duradero, no bastaba con mostrarlo como alguien malvado o como alguien sumamente villanesco. Tenía que tener algún tipo de enfermedad mental. No era lo mismo un criminal común a un criminal demente o con una enfermedad mental, como que el hecho de tener esta enfermedad mental o haber sido por lo menos diagnosticado con una enfermedad mental lo llevaba como que a un siguiente nivel, le daba un cierto sello distintivo. Entonces, con eso en mente me puse a pensar, bueno, ¿cuál es el impacto en la vida real de que muchas veces se quiera equiparar o usar como equivalencia o sinónimo la actividad criminal con la psicopatía y con las enfermedades mentales? Es decir, que necesariamente muchos criminales son también gente que padece este tipo de trastornos. En el 2011, el New York Times saca un artículo de opinión de todos estos autores que ven acá, donde ellos justamente tocan el punto de que quizás sería bueno que los que se dedican a producir películas, series de televisión y demás formas de entretenimiento procuraran ser un poquito más precisos en el uso de la terminología para describir a este tipo de personajes en cuanto a diagnósticos clínicos y diagnósticos psicológicos. ¿Por qué? Porque el usarlos de manera tan libre, ellos argumentan, puede llevar a cabo la perpetuación, puede contribuir a la perpetuación de estereotipos dañinos y perjudiciales para la gente que en la vida real batalla todos los días con este tipo de trastorno. Uno de los datos que saca a relucir este artículo de opinión dice: un estudio realizado en 2006 reveló que el 60% de la gente creía que una persona con esquizofrenia, tal y como es escrito en una viñeta, es decir, en uno de los paneles de cómic, era más proclive a ser violenta hacia otros, esto a pesar de que hay poco riesgo de daño o de violencia a partir del encuentro casual con un individuo que padezca alguna enfermedad mental. Y ojo, aquí no están hablando de películas, no están hablando de televisión, están hablando específicamente de cómics, de cómo los escritores y gente que produce cómics, historietas, novelas gráficas, tratan el tema de la enfermedad mental en sus historias y en sus personajes. Y por supuesto, adivinen quién fue específicamente uno de los cómics más mencionados en este artículo. Obviamente que Batman, porque Batman se distingue
ostenta orgullosamente una amplia galería de personajes a los que supuestamente se les ha diagnosticado toda clase de trastornos mentales y psicológicos. Ahora, si somos justos, Batman, sus películas, sus series y sus cómics no son los primeros, ni siquiera han sido los que más han contribuido en perpetuar esta idea del criminal psicótico o del criminal demente y popularizarla en los medios. Desde los años 20, cuando salió la película alemana El gabinete del doctor Caligari, y se hizo por primera vez esta asociación entre crimen y trastorno mental o psicológico, hemos disfrutado en grandes clásicos de la pantalla, pues a toda clase de psicópatas glamurosos y con estilo, y obviamente y que ha puesto sobre la mesa este tipo de trastornos y de perfiles, desde Norman Bates en Psicosis, pasando por Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes, etcétera, etcétera, etcétera. Batman y su galería de villanos han hecho a su modo lo mismo, solo que a un nivel con un poco menos de impacto, y sin embargo es parte de lo mismo. Ahora bien, quiero también dejar algo perfectamente claro. No estoy diciendo que no se deberían utilizar estos conceptos en el desarrollo de historias y personajes, tampoco estoy abogando por ningún tipo de censura, no. Yo creo que cada creador y cada autor y cada gente que crea ficción está en todo su derecho de agarrar un concepto de la vida real y adaptarlo al universo de sus historias y sus personajes. Sin embargo, nosotros como espectadores creo que tenemos el deber y la oportunidad de hacer una distinción entre cómo estos conceptos son representados en la ficción y cómo operan realmente en la vida real. Esa es parte de la razón por la que decidí hacer esta plática. Y por supuesto, hasta el año pasado, ¿cuál fue la película que en muchos aspectos volvió a poner sobre la mesa el tema de qué tanto apoyo a nivel gubernamental y a nivel financiero se le está dando al tratamiento de enfermedades psiquiátricas, de enfermedades mentales? Fue justamente una película que reescribe la historia de uno de los personajes de Batman, y no cualquier personaje de Batman, sino considerado el enemigo número uno de Batman, que es el Joker, el Guasón, ¿no? Recuerdo haber leído en varios artículos y en varios foros las opiniones de muchísimos psiquiatras y psicólogos discutiendo qué tan precisa es la representación del trastorno psicológico que el personaje supuestamente tiene, y cómo justamente lo que lo lleva al crimen no es el trastorno en sí, sino el hecho de que la sociedad, el gobierno y las instituciones no se importan ni se interesan por él lo suficiente como para darle la ayuda que él necesita para poder llevar una vida estable, ¿no? Entonces, en ese sentido, Joker, a su manera, es de alguna manera una película que intenta mostrar no es la enfermedad mental lo que lleva a uno a ser criminal, sino que la falta de empatía y la falta de consideración hacia las necesidades de una persona con esta condición es lo que lo lleva justamente a tener que delinquir, ¿no? Porque no tiene otra manera de poder lidiar con eso, con lo que lucha todos los días. Ahora, hablemos un poquito de esta institución en el universo ficticio de Batman, porque el asilo Arkham yo creo que es un reflejo muy interesante de cómo suele ser canalizada y representada y sobre todo formada en el imaginario colectivo la idea de la enfermedad mental como sinónimo de pesadilla, como un referente de convenciones, incluso clichés del cine de horror, del cine fantástico. Es decir, la idea de que la enfermedad mental es algo asociable a los fantasmas, los demonios, las pesadillas y todo este imaginario tenebroso y fantasmagórico en muchas historias de carácter gótico y de carácter horrorífico. Fíjense nada más en la imagen y cómo se representa siempre el asilo Arkham. No es un hospital psiquiátrico común y corriente, es este castillo gótico, siempre de noche, con árboles secos y con una reja que pareciera que cuando uno la atraviesa va a entrar al castillo de Drácula. Es decir, es un lugar terrorífico.
Es como si uno estuviera entrando a una sucursal del infierno. ¿Okay? Te está diciendo, estás a punto de entrar a un mundo del que quizás no seas capaz de regresar después. Todo en el diseño del asilo Arkham, y no solo en los cómics, en cada película en la que ha aparecido, en cada serie de televisión, grita eso, ¿no? Lo clama a gritos, lo presume a gritos. Ahora, fíjense nada más, ¿cómo se llama el asilo Arkham? ¿Cuál es el nombre completo? Asilo Elizabeth Arkham para criminales dementes. O sea, específicamente para criminales dementes. Luego vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué es lo demente? ¿Qué es la demencia? ¿Okay? Su primera aparición se da en 1974 en la edición 258 de Batman. El nombre Arkham, fíjense qué interesante para quienes son amantes de la obra del escritor H.P. Lovecraft, ¿no? Fue tomada de una ciudad ficticia que él maneja en una de sus historias, que se llama Arkham, Massachusetts, lo cual de entrada refuerza esta idea del manicomio, del hospital psiquiátrico como un lugar fantasmagórico, terrorífico, ¿no? Muy dentro de las convenciones de la ficción popular. Ahora, el asilo Arkham, si existiera en la vida real tal y como es en la ficción de Batman, sería quizás el peor asilo o el peor espacio de contención de enfermos mentales en el mundo. ¿Por qué? Porque si ustedes conocen las historias de Batman, sabrán que constantemente los villanos van entrando y saliendo de este asilo. Tan pronto Batman los lleva, inmediatamente después de un tiempo se les declara curados de su enfermedad por motivos bastante dudosos, vuelven a salir, vuelven a delinquir, Batman los vuelve a traer y así se repite constantemente ese mismo proceso. O sea, eso cuando no le logran escapar, ¿ok? Entonces tiene un pésimo nivel de seguridad y una alta tasa de reincidencia. Es decir, que quienes se supone que salen dados de alta, regresan otra vez. Entonces, no creo que si uno fuera un psicólogo o un profesional de la salud mental y quisiera buscar trabajo en alguna institución, no creo que poner en su currículum trabajé en Arkham fuera algo positivo o algo que quisiera presumir en su currículum, en su récord, ¿no? Interesantemente, tan es así, tan es este lugar donde la locura se te pega, que básicamente muchísimos de los que han trabajado en Arkham terminan siendo internos ahí mismo, incluyendo a sus directores y a su propio fundador, Amadeus Arkham. En una de las novelas gráficas más importantes y más conocidas, que se llama Arkham Asylum, A Serious House on a Serious Earth, Arkham Asylum, una casa seria en una tierra seria, se cuenta la historia detrás de esta institución. Se dice que incluso el mismo arquitecto del asilo terminó en algún momento matando a su familia y suicidándose. O sea, más que un hospital psiquiátrico, esto pareciera que es como que la versión de Ciudad Gótica del Hotel en el Resplandor. ¿Se acuerdan del Hotel en el Resplandor? Donde básicamente hay fantasmas y vaya, Jack Nicholson por estar viviendo allá se vuelve loco y termina queriendo matar a su familia. El lugar entero está maldito. Bueno, no se dice abiertamente, pero pareciera que todo el lugar está maldito, porque todo el que pasa, ya sea como paciente o como visitante o incluso como como parte del personal, termina sucumbiendo a esta atmósfera de locura y muerte que parece permear en todo este espacio, ¿no? Estas son algunas imágenes de la historia. Amadeus Arkham era un hombre con una madre que tenía demencia. Ella muere y, acongojado por la pérdida, decide construir el asilo. Luego resulta que uno de los internos de su asilo termina matando a su familia, violando y asesinando a su esposa y a su hija, y él personalmente se encarga de que él sea ejecutado. Y luego él mismo termina perdiendo la razón y termina internado en su asilo. Y después de él, su propio nieto, si no me equivoco, o sobrino, que después llega a ser director del asilo, también le pasa lo mismo. Y al siguiente director del asilo le pasa exactamente lo mismo. O sea, nadie sale
sale a salvo de este lugar, de una u otra forma, ¿no? Ahora bien, a muchos de los villanos de Batman, los más conocidos, se les ha llamado psicóticos o psicópatas o dementes. Pero el gran problema aquí es que esos tres términos se suelen utilizar de manera sinónima y de manera arbitraria, cuando son tres cosas completamente diferentes. Entonces vamos a partir de aquí. Vamos primero a ser muy claros y muy precisos en nuestra terminología para no cometer los mismos errores. ¿Qué es la psicopatía? La psicopatía es el desarrollo de una personalidad carente de empatía y conciencia a lo largo de una vida. Tanto los psicópatas como los sociópatas se caracterizan porque no sienten remordimiento por ninguna de sus acciones o por el daño, ya sea físico, psicológico, verbal o de cualquier índole que le provocan a otros. Es decir, no hay registro de remordimiento o de señal dentro de su sistema neurológico de que están haciendo algo mal. Ellos saben que están haciendo algo malo, saben la naturaleza negativa de lo que hacen y sin embargo continúan haciéndolo. En algunos casos incluso experimentando gran placer al momento de eso. Eso, por ejemplo, sería un psicópata sádico, alguien que sigue haciendo daño, que sigue matando, que sigue robando, y no solo lo sigue haciendo, a pesar de que sabe perfectamente que está mal, sino que incluso lo disfruta, ¿ok? Eso es la psicopatía, que no es una forma de demencia ni de psicosis. El que uno tenga una personalidad psicopática no quiere decir que esté, como pedantemente se suele decir, loco o trastornado. O sea, están perfectamente conscientes de lo que hacen. La psicosis. ¿Qué es la psicosis? La psicosis es pérdida de contacto con la realidad. Es decir, la persona psicótica experimenta estados alterados de conciencia como alucinaciones, delirios o cualquier tipo de distorsión de la realidad que le impide estar consciente de lo que ocurre realmente en la misma. Estamos hablando de gente que cree estar oyendo voces que no vienen de ninguna parte o viendo cosas que no están allá. Eso es tener un comportamiento psicótico, ¿ok? Ahora bien, aquí también hay que ser un poquito precisos porque es un poco complejo. Incluso personas que muestran síntomas psicóticos no necesariamente cumplen los requisitos para ser declaradas psicóticas. Por ejemplo, cuando uno está tomando LSD y tiene toda una clase de visiones y de alucinaciones, en ese momento está teniendo una experiencia psicótica, pero eso no quiere decir que la persona en sí sea psicótica, ¿ok? Entonces es un poquito complejo al principio, pero una vez que nos damos cuenta de estas divisiones, nos damos perfectamente también cuenta de cómo estos términos no tienen realmente mucho que ver uno con el otro. La demencia, ¿ok? ¿Qué es demencia? Demencia no es un término clínico ni un término psicológico. Demencia es un término legal. Es decir, cuando tú cometes un crimen, al menos así es en el sistema de Estados Unidos, cuando tú cometes un crimen, ¿ok? Y se te lleva a un tribunal para ser juzgado, ¿ok? Si la corte, el tribunal, el jurado, determina que tú padeces de una psicosis muy severa, pero así extremadamente severa, que no te impide reconocer la gravedad o las consecuencias de tus acciones, eso quiere decir que tú no eres responsable de ellas. ¿Por qué? Porque las hiciste o las llevaste a cabo durante un brote psicótico. Y como no puedes ser declarado culpable por ellas, ni te puede achacar responsabilidad por ellas, entonces en lugar de mandarte a prisión, lo que hacen es mandarte a un psiquiátrico, ¿ok? Para tratarte, ¿ok? Entonces eso es la demencia, es un término legal. Por eso Arkham dice, es para criminales dementes. Manicomio o asilo Elizabeth Arkham para criminales dementes. Porque eso presupone que todos o casi todos los villanos que Batman ha llevado ante la justicia, de alguna manera han sido encontrados por un tribunal
dementes, desde el término legal, y por lo tanto en lugar de mandarlos a una penitenciaría los han mandado allá. ¿Por qué? Porque se supone que estos señores, estas personas, no merecen un castigo, merecen tratamiento, lo cual contribuye a que constantemente estén entrando y saliendo de ello. Ahora bien, ¿cuántos y quiénes en Arkham son verdaderos dementes y psicóticos? Es decir, ¿cuántos de todos los villanos coloridos, extravagantes y fascinantes en la galería de Batman merecen realmente estar allá o presentan un comportamiento, características que los harían merecedores del término legal de demencia como para ser mandados a Arkham, si lo aplicamos en estos términos de la vida real? Aquí, por supuesto, les pido una disculpa de antemano porque no hay manera en esta charla breve de incluir y analizar a todos y cada uno, sería interminable. Elegí aquellos que yo considero que son de los más conocidos y al mismo tiempo cuyos casos mejor aplican a los conceptos que estamos tratando. Así que me disculpo si no le dediqué un espacio a alguno de sus villanos favoritos. Pero bueno, vamos a empezar. Y por cierto, esta lista breve está ordenada de acuerdo de el menor grado de psicosis al mayor grado de psicosis. Entonces, yo creo que se van a llevar una sorpresa cuando vean quién es el que ocupa dentro de esta lista el primer lugar en cuanto a verdadera psicosis. No es el que ustedes creen que es, pero vamos a ver. Empecemos con Hiedra Venenosa, Poison Ivy. Por supuesto, su nombre verdadero es Pamela Isley. Esta mujer empezó como una botánica. Ella siempre fue una ambientalista preocupada por proteger a las plantas en peligro de extinción. Gracias a un experimento de un científico loco, su sangre adquiere propiedades químicas, tóxicas, que la hacen inmune a cualquier clase de veneno, pero al mismo tiempo ella puede transmitir veneno a otros gracias al contacto con su piel o con sus labios. Y al mismo tiempo ella desprende feromonas de seducción que controlan la mente de sus víctimas para llevar a cabo sus crímenes. Ella, más que criminal, es una especie de ecoterrorista. Ella lleva a cabo muchos de sus crímenes en planes encaminados a proteger a las plantas y proteger al medio ambiente. Pamela Isley tiene la particularidad de que detesta la raza humana, no confía en los humanos, no tiene relaciones significativas con seres humanos. De hecho, desde que ella empezó a desarrollar estas toxinas y estas mutaciones que hacen que su piel sea verde, se ha sentido más planta que humana, lo cual contribuye a hacer el aislamiento y la alienación que ella siente con la gente mucho más gruesa, mucho más severa. Sin embargo, ella no es psicótica. No es que ella se crea que es la reina de las plantas ni nada. Ella sabe que es Pamela Isley, ella sabe que esto es parte de una mutación, está perfectamente consciente de sus acciones, no tiene alucinaciones, tiene por supuesto un comportamiento sociopático, en el sentido de que tiene un nivel de empatía con otros, con la gente que lo rodea sumamente ligero, sumamente pequeño. ¿Por qué? Porque para ella lo más importante son las plantas y no los animales. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, ella viene de una infancia insatisfactoria, viene de un hogar en el que su padre casi nunca le prestaba la menor atención, razón por la cual eso también le hizo albergar durante años un resentimiento hacia los hombres. Por eso no solamente es ambientalista, sino también feminista, y en los últimos años es interesante, a pesar de ser una villana, se ha convertido en un ícono feminista en los últimos años, o al menos ese es el giro que le han dado, y ella se siente más a gusto, más completa y más feliz en compañía de las plantas que de los seres humanos. Posteriormente, ella conoce a este científico con el que empieza una relación romántica, la usa como conejillo de indias para experimento en el que le inyecta estas toxinas en su sangre, y descubre ella que puede atraer a los hombres y envenenarlos con sus labios, pero también controlarlos para cumplir su voluntad y sus tareas. Es interesante, en los últimos años, en los últimos cómics, se ha manejado la idea de que no solamente puede controlar con estas feromonas a los hombres, sino también a las mujeres, es decir, de ambos sexos. El Señor Frío, Mr. Freeze,
Él era un experto en criogenia que sufre un accidente en el cual cae a una tina de contenido criogénico, de hielo, y como resultado de ello, la temperatura de su cuerpo se reduce a niveles bajo cero, de tal manera que él solamente puede vivir con un traje que lo mantiene constantemente refrigerado. Él era un científico cuya esposa tenía una enfermedad terminal y la tenía congelada como parte de su plan para desarrollar una cura con la cual salvarla. Pero ¿qué es lo que pasa? La compañía que estaba llevando a cabo la financiación del experimento corta el experimento de tajo. Hay una revuelta ya. Él cae a este líquido criogénico, es transformado y su esposa muere. O por lo menos en algunas versiones se queda congelada. Entonces esto lo hace amargado. Esto hace que él se endurezca. De por sí, igual, el señor Frío no tiene en sí lo que se diría un comportamiento psicótico. No lo presenta como tal, pero sí es probable que tenga un posible trastorno de espectro autista. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es el trastorno de espectro autista? No estoy diciendo que él sea autista. El trastorno del espectro autista conforma una serie de comportamientos y de rasgos asociados con el autismo. Es por eso que puede darse de diferentes maneras desde la infancia hasta la adultez. Hay, por ejemplo, gente que muestra trastornos dentro de este espectro que afectan, por ejemplo, su manera de entender y desarrollar el lenguaje. Hay otros trastornos dentro de este espectro que afectan su capacidad de relacionarse con otros. Víctor Fries, conforme a lo que sabemos antes de ser el señor Frío, básicamente vivía aislado, tenía una experiencia solitaria, no era una persona de relacionarse mucho con la gente, con las demás personas, era un hombre frío, seco, ¿no? Conoce a esta mujer de la cual se enamora perdidamente y eso contribuye a que él se abra un poquito más, no sea tan aislado, tan tímido, tan introvertido. Pero ¿qué pasa? Cuando ocurre todo este accidente que lo transforma y que lo hace perder a su esposa, esos rasgos, no solamente de no querer relacionarse con la gente o abrirse con la gente emocionalmente, sino incluso de rechazo, de hostilidad hacia las demás personas, se incrementa. Entonces es probable que esos rasgos dentro del espectro autista, del trastorno dentro del espectro autista, ya hayan estado allá latentes en su personalidad y que gracias a esta transformación hayan aflorado y fortalecido. Por supuesto, esto es pura especulación. Yo solamente estoy agarrando, como en todos los demás ejemplos, un concepto psiquiátrico y estoy tratando de aplicarlo lo mejor posible a lo que sabemos de estos personajes de acuerdo a los cómics y a otras fuentes. Entonces, no lo tomen como algo literal, es una interpretación personal. Un ejemplo de ello que es interesante es este clip que me gustaría mostrarles ahora, que tiene que ver con cuál es la motivación que lo lleva a cometer sus crímenes, que tiene que ver mucho con su obsesión por encontrar una cura para su esposa en coma. Lo único que me importa es tener a mi esposa de nuevo y los medios para revivirla. Se despertará en un muerto y frío mundo que tú ayudaste a destruir. Te odiará por eso. ¡Silencio! ¿Crees que estás solo ahora? Espera hasta que ella sepa la verdad. ¡Dije que te callaras! Okay. Algo interesante aquí es lo siguiente. En casi todas las versiones que cuentan, ya sea en cómics o en series animadas o en películas o en cualquier otro medio que recrean la historia del señor Frío con este elemento de su esposa congelada en este tubo o en esta cápsula, el personaje de Nora Fries, su esposa, siempre está silente, no habla, es decir, no tiene una voz. Y difícilmente vemos imágenes de cómo era ella y cómo interactuaba con él previo a este accidente.
Esto me hace pensar que muy probablemente otra de los rasgos psicológicos característicos del señor Frío es que él ha llegado al punto de objetivizar a su esposa en coma, es decir, la tiene como un objeto que justifica dentro de su punto de vista los crímenes y las cosas que él hace. Y en ese proceso la ha deshumanizado también, porque él jamás se ha puesto a pensar qué sentiría o qué pensaría ella de lo que él hace para conseguir lo que él busca. No se pone a pensar en ese sentido si, por ejemplo, a lo mejor ella, dada su estado, preferiría quizás morir y no seguir viviendo. Entonces, ella no tiene ninguna voz, ni voto, ni poder de decisión en lo que él hace, y mientras tanto él la utiliza como, pues, hasta cierto punto como esta especie de objeto. Tal vez incluso la objetivizaba antes del accidente mismo, no lo sabemos, pero es algo que me lleva a reforzar esta idea de que para él la gente realmente no vale, la gente son al fin y al cabo objetos, todos menos su esposa, lo cual, una vez más, profundiza en esta idea de la falta de empatía que caracteriza a muchos psicópatas y sociópatas. Ok, seguimos. Este es un personaje mucho más conocido, más popular, se llama El Acertijo. Es interesante porque en la mayoría de las demás versiones su nombre real se dice que es Edward Nygma, pero en otras versiones se le conoce también como Edward Nashton. Todos sabemos quién es el Acertijo. Es este personaje colorido con un traje verde, signos de interrogación, y que siempre lleva a cabo sus crímenes acompañándolos de algún acertijo, algún juego de palabras, con la idea de que Batman y las autoridades descifren ese acertijo para poder atraparlo y evitar que cometa un crimen. Para él el crimen es un juego de inteligencia, de superioridad intelectual, y de hecho, siendo Batman conocido como el más grande detective del mundo, alguien que no solamente es sumamente fuerte, sino también de gran agileza mental, él siempre busca demostrar que es más inteligente que Batman. O sea, no soporta la idea de que en el mundo exista una persona más inteligente que él, lo cual, por supuesto, lo lleva al terreno del narcisismo. Y con el paso de los años, a pesar de que empezó como este simple delincuente común que se aburría con los crímenes comunes y corrientes, y que empezó a utilizar esos acertijos y adivinanzas cada vez más elaborados, haciendo más entretenido para él este juego del gato y el ratón que jugaba con la policía y con Batman posteriormente. En los últimos años se ha querido darle una motivación más psicológica para el hecho de que siempre tenga la necesidad de hacer estos acertijos, y se ha llegado a la conclusión de que probablemente padece de trastorno obsesivo compulsivo o desorden obsesivo compulsivo. Esto ha arraigado, por ejemplo, en su infancia. Aquí en estas viñetas, por ejemplo, de diferentes fuentes, vemos que él era un niño que tenía curiosidad por conocer cosas, por el conocimiento, por el saber, pero vivía en un barrio, en una sociedad donde a la gente no le importaba eso, o veía con sospecha que un niño quisiera saber tanto, ¿no? Luego, en su escuela, una maestra lleva a cabo un concurso un acertijo que los alumnos tenían que descifrar para ganar un premio. Él hace trampa, va un día anterior a ver cómo funciona el acertijo, lo logra descifrar, pero ¿qué pasa? Los bullies resienten su inteligencia y lo golpean. Entonces eso lo hace resentido, y con la idea de que, ok, la gente me odia porque soy inteligente, pero voy a utilizar mi inteligencia para vengarme de ellos. Sin embargo, en los últimos años, como dije, esto ha llevado a creer a la gente que ¿por qué no puede? ¿Por qué él tiene esta necesidad siempre de acompañarlo todo con un acertijo? Por el desorden obsesivo compulsivo. ¿Qué es este desorden? El desorden obsesivo compulsivo es básicamente el que una persona no pueda evitar llevar a cabo ciertos rituales de comportamiento o acciones cada día de manera sistemática, constante. ¿Por qué? Porque hay una parte de su cerebro que le dice, que la llena de
Una parte de su cerebro lo inunda de ideas irracionales. Si yo no hago esto exactamente de esta manera, algo malo va a pasar. La persona que padece esto es capaz de darse cuenta de lo irracional de esa lógica. Si yo no, por ejemplo, pongo mi celular exactamente en este ángulo, a esta distancia, mirando hacia ese lado del sol, algo malo me va a pasar, o yo le voy a hacer algo malo a otras personas, o sea, algo va a ocurrir. Por lo tanto, tengo que hacerlo exactamente así. Y si alguien me lo mueve o no me deja hacerlo, eso me genera angustia. Eso es el desorden obsesivo-compulsivo de una manera muy reducida y muy simplista. En algún momento, por ejemplo, muchos personajes famosos de la historia han sido conocidos por padecer de este trastorno. No sé si recuerdan la película El Aviador con Leonardo DiCaprio, esta película que Martin Scorsese hizo sobre Howard Hughes, este famosísimo millonario, filántropo, productor de cine, dueño de varias empresas de aviones, que él tenía efectivamente este trastorno, el cual se manifestaba en, por ejemplo, estarse lavando con las manos constantemente, el tocar todo, es decir, con su miedo a los gérmenes. Es otra cosa, el desorden obsesivo compulsivo se puede manifestar de muchas maneras diferentes dependiendo de la persona. En el caso de Edward Nygma, el acertijo, pareciera ser que su trastorno obsesivo compulsivo son los acertijos. Él no puede llevar a cabo un crimen sin dejar un acertijo para que Batman o alguien lo resuelva. De hecho, en esta viñeta podemos ver que él intenta robar unas joyas sin dejar acertijos, pero se paraliza, no puede, se congela y se da cuenta de que, vaya, hay algo malo conmigo, porque los acertijos ya no son solamente una ficción o un sello distintivo. Tengo que hacer los acertijos. Mi mente me dice, tengo que hacerlo. Soy incapaz de hacerlo. Sin embargo, aquí hay una laguna que impediría que Edward Nygma lograra salirse con la suya con ese argumento en una corte para ser declarado demente y no mandado a prisión. Porque su compulsión obsesivo-compulsiva está en los acertijos, no en el cometer crímenes. Él podría seguir llevando a cabo acertijos sin cometer crímenes, ¿no? Entonces, eso quiere decir que eso pudiera interpretarse como una excusa que él usa justamente para justificar los crímenes y para que no lo manden a prisión. De hecho, en algún punto, esto es tan evidente que en algún punto dentro del universo de los cómics, el acertijo se reforma momentáneamente e incluso se alía con Batman para encontrar a otro criminal, porque él le pide renuentemente y a regañadientes ayuda para que con su intelecto le ayude a encontrar a este otro criminal. Esta escena me gusta mucho porque me parece muy jocosa. Están en el Batimóvil y le dice, bonito carro, es la primera vez que estoy dentro de él sin estar inconsciente. Y él le dice, no toques nada. Esto podría ser una body cop o una comedia de cuates policíacos muy interesante entre los dos, ¿no? Harley Quinn, este personaje curiosamente empezó en la serie animada de Batman de los 90s, no formaba parte del canon de los cómics, pero tuvo tanta popularidad que terminó siendo incluida dentro de la continuidad de los cómics. Como bien sabemos, es cómplice y amante del Guasón, del Joker. Empezó como psiquiatra en Arkham, se enamoró del Guasón al tratarlo, al tenerlo como paciente, y desarrolló esta personalidad del personaje Arlequín, que es un personaje de la comedia del arte, dentro del teatro clásico de la comedia del arte. Si tuviéramos que diagnosticar a Harley Quinn, podríamos decir que probablemente parece un desorden de psicosis compartida. ¿Qué es el desorden de psicosis compartida? Es uno de los trastornos más curiosos que se han llegado a registrar. Es básicamente cuando una persona adopta o reproduce las inclinaciones psicóticas de otros. Es decir, que al estar en contacto constante con una persona con tendencias psicóticas, esta misma persona termina adoptándolas y llevándolas a cabo como una especie de mímesis, ¿no? Ahora, es interesante aquí porque hay quienes han querido equiparar este fenómeno
de la desorden de psicosis compartida con fenómenos que ocurren a nivel masivo. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían de esto, pero que una persona reproduzca la psicosis de otro o la haga suya, es considerado como desorden de psicosis compartida. Pero cuando más de una persona, varias personas, sostienen las mismas creencias irracionales o los mismos comportamientos o actitudes irracionales como parte de una cultura, eso los psiquiatras y los psicólogos ya no le llaman a eso desorden de psicosis compartida, porque para ellos eso entra ya en el terreno no de la desorden de psicosis compartida, sino de la religión o de la histeria colectiva, ¿no? De hecho, ellos se sienten más cómodos asociando a la histeria colectiva como una versión, digamos, leve del desorden de psicosis compartida que la religión en sí, ¿no? La histeria colectiva es cuando, con base a rumores, ¿no?, una idea irracional se populariza, se difunde y todo mundo, casi todos, actúan por ella. Por ejemplo, como lo que vemos en esta imagen de lo que ha pasado últimamente. Cuando empezó la pandemia, ¿qué es lo que empezaron a hacer todos? A hacer compras de pánico, porque pensaban que iba a ser una situación similar a como será en los huracanes, lo cual no es cierto, pero mucha gente pensó que necesitaba comprar todo esto porque si no va a venir el virus. Eso es una forma leve de desorden de psicosis compartida, en este caso histeria colectiva. En el caso de Harley, yo creo que va un poquito más allá, porque primero que nada, para que ella tuviera realmente este desorden, tendría que tener en ella misma, en su background, en su formación, inclinaciones ligeramente psicóticas o levemente psicóticas, que al entrar en contacto con el Joker, con el Guasón, y el desarrollar sentimientos afectivos hacia él, ¿no?, o un proceso de identificación que a lo mejor ella confunde con una atracción amorosa o física, hayan sacado a la luz, ¿no? Porque es otra cosa. Probablemente ella simplemente sintió una identificación con él que confundió por amor, lo cual lo llevó a convertirse en lo que conocemos como Harley Quinn. Es interesante también porque Harley Quinn en los últimos años, yo creo que en gran medida, en parte esta influencia que movimientos como el Me Too han tenido últimamente, ya no se le ve como la segunda del Guasón o la víctima del Guasón, porque se ha manejado en muchas de las historias que ella es víctima de una relación tóxica, porque el Guasón constantemente la maltrata, la agrede, la golpea y ella regresa constantemente a ella. En historias posteriores en los cómics y otros formatos se maneja la idea de que ella renuncia a esta relación tóxica, se defiende, se impone y de esa manera se empodera desde un punto de vista femenino, lo cual, igual que con Hiedra Venenosa, la ha llevado a convertirse en este ícono feminista que antes no era, que yo creo que bastante para bien. Dos Caras. Fiscal del distrito de Ciudad Gótica, durante un juicio un mafioso le echa ácido en el lado izquierdo de la cara, dejándolo desfigurado. Eso supuestamente le causa un desorden disociativo de la personalidad, así como desorden bipolar, lo cual hace que su conducta se debata entre dos personalidades, su lado bueno y su lado malo. Cuando va a cometer un crimen, primero lanza una moneda al aire. Si la moneda cae del lado que está desfigurado, cuarteado, entonces su lado malo procede a controlarlo. Si cae en el lado no desfigurado, su lado bueno procede. Hay un problema con este diagnóstico. Si Harvey Dos Caras realmente tuviera desorden disociativo de la personalidad, un desorden en el que la persona que alberga una o más personalidades no está consciente de lo que hace cuando esa otra personalidad toma control de él, entonces veríamos que por momentos Harvey Dent, Dos Caras, tiene momentos en los que él no él mismo, sino que otra personalidad asume su persona, por así decirlo, y lo obliga a hacer cosas que en su personalidad original no haría. Eso no ocurre. Él está siempre consciente de lo que hace. La única diferencia es que él delega toda la responsabilidad de sus acciones a la moneda. La moneda es la que decide por él qué es lo que va a hacer, si va a matar o no, si va a robar o no, si va a llevar a cabo un crimen o no. Todo se reduce en la moneda.
Entonces es una forma también de adjudicarse a sí mismo responsabilidad de sus crímenes. No soy yo, es la moneda. En años recientes se ha querido darle más este perfil, manejando la idea de que su padre era un hombre alcohólico y que la moneda que él utiliza para llevar a cabo o no esas decisiones, esas acciones, es la moneda que le dio su padre. Y era la moneda con la que él decidía si maltratarlo de niño o no. Lo cual hace que se supone que eso le dio personalidad bipolar por esta incertidumbre, este comportamiento errático de que a veces me pegaba, a veces no, dependiendo de lo que la moneda decía. Pero aún así, en cuanto a síntoma, si Harvey tuviera verdaderamente este trastorno, por momentos dejaría de ser el mismo para ser, digamos, otra persona u otra personalidad que actúa por él, pero esto no ocurre, ¿no? El siguiente personaje quizás sí se acerque más a este trastorno del desorden disociativo de la personalidad, por eso lo puse junto con Harvey Dent, que es el ventríloco o cara cortada. El ventríloco es en realidad Arnold Wesker. Este hombre era hijo de una familia de la mafia que sufre un trauma al ver a su padre asesinado por la familia rival. Entonces, ¿qué es lo que hace? Desarrolla una personalidad alterna que canaliza a través de un muñeco de ventríloco llamado Scarface, cara cortada, que está inspirado físicamente en el gángster de los años 20, Al Capone. Ambas personalidades se tratan como diferentes. Aquí sí tenemos un caso claro de dos personalidades interactuando una con otra. ¿Por qué? Porque su lado hostil, violento, psicopático es a través del muñeco, pero él mismo es un hombre amable, sencillo, educado, que aparentemente, incluso débil y pusilánime un poquito, ¿no? Que aparentemente no mataría ni una mosca, pero igual, no vemos, a pesar de que vemos claramente dos personalidades interactuando y diferenciadas, no vemos que una asuma por completo a la otra, lo cual alguien en una corte tratando de evitar en la parte contraria, tratando de evitar el argumento de que esto fuera bases para un diagnóstico de demencia, probablemente diría, pues es que en realidad él está utilizando el muñeco como una excusa para exculparse de sus crímenes. No soy yo, es el muñeco, es cara cortada el que me hace hacer todo eso. Es interesante porque incluso Batman, cuando empieza a enfrentarse a él, no parece entender esto. Fíjense que esta diferencia entre esas dos personalidades. En este panel, por ejemplo, él agarra del cuello al ventrílocuo y empieza a amenazarlo, pero el muñeco le dice, oye, no le hables a él, háblame a mí, ¿no? O sea, como no se da cuenta que en realidad la mente maestra, que está detrás de todos, es el muñeco, no el ventrílocuo. Entonces le da trabajo entender esta dinámica incluso. Interesante que él no logre hacer esa distinción, puesto que se supone que es el detective más grande del mundo y alguien con un gran conocimiento de la mente humana. El Guasón, el Joker. Todo el mundo diría, este seguramente tendría que estar en el mero tope de la lista. Pues no, por una razón muy simple. Igual que con Hiedra Venenosa, igual que con el Señor Frío y muchísimos otros que conforman esta lista y la galería entera de internos de Arkham, el Joker, el Guasón, sí es un psicópata, sí es sumamente peligroso, pero no es psicótico. Y lo más interesante es que en las series, en los cómics, en las películas de Tim Burton, en todos lados, se le refiere como un psicótico, pero no lo es. Si él te mata a quemarropa, no es porque él crea que tú eres alguna especie de demonio que le va a hacer daño. O sea, él sabe perfectamente quién eres y él sabe perfectamente que está haciendo algo que no debería de hacer y sin embargo lo hace. Entonces no es psicótico, no alucina, no muestra los comportamientos o las actitudes de un verdadero psicótico. Ahora, el gran problema aquí, y es un problema con el que todos en Arkham se han enfrentado, es que el Guasón, el Joker, tiene una personalidad sumamente errática y incierta. Es totalmente impredecible. Nunca sabes cómo va a reaccionar o qué va a hacer en qué momento. Lo cual ha hecho que para muchos sea prácticamente
difícil o imposible de diagnosticar. Dentro de la novela gráfica de Arkham Asylum, del asilo Arkham que ya les había mencionado, se maneja la idea de que él en realidad no solo no está loco, sino que tiene una especie de nivel de supercordura que lo hace mucho más inteligente que el resto de la gente, ¿no? Y que se finge loco, se finge demente, ¿no? O se finge psicótico, precisamente para evitar la prisión o incluso para evitar la pena de muerte. Esto se complica porque al igual que Batman, a lo largo de su historia, desde hace más de 50 o 60 años, el Guasón ha tenido muchísimas versiones y caracterizaciones y personalidades diferentes. Por momentos ha sido este psicópata que asesina a la gente con su gas de la risa, por momentos ha sido un simple villano bufón que hace bromas pesadas, inofensivas, y luego ha vuelto a ser un psicópata. O sea, ha variado constantemente a lo largo de toda su historia. Lo que sí sabemos es, a pesar de que no sabe su identidad secreta, su identidad específica, sabemos qué es lo que pasa. Él era un criminal que iba a hacer un atraco a una fábrica de químicos, se enfrenta con Batman, cae a un tonel de químicos, y esos químicos alteran su cara, hacen que su cabello sea verde, sus labios rojos, su piel blanca, y ese cambio lo trastorna y lo convierte, supuestamente lo trastorna y lo convierte en el Guasón. Este es un ejemplo muy interesante. Este es un cómic que luego fue adaptado a un episodio de la serie que se llama El pez que ríe. En esta historia, el Guasón ha logrado que los peces de la costa de Ciudad Gótica sean infectados con su toxina de la risa. Y como todos los peces están sonriendo y tienen su cara, él quiere aprovechar eso para comercializarlo, quiere que los peces tengan su marca registrada, quiere hacer una patente de eso. Entonces va a la oficina de patentes, pero pues esto es lo que les dicen. Y aquí vamos a verlo para... Como le decía, ahora que todos los peces en Ciudad Gótica tienen mi famosa y fabulosa cara, yo debería obtener ganancias por cada producto de pescado vendido, ¿o no? Digamos, 1 centavo por cada sándwich, 50 centavos por sardinas, millones de dólares al día para financiar mi alegre y divertido modo de vida. ¿Cuál de sus planillas de derecho de propiedad debo llenar? Ya puede hablar. Nadie puede hacer eso con los pescados. Son valiosos recursos naturales. Pero tienen mi famosa cara. Los pollos del coronel llevan su nombre y ni siquiera sonríen. No es posible, es la ley. Ok, aquí yo preguntaría, ¿es esto verdaderamente, digamos, demencia, locura? ¿O simplemente alguien que no comprende cómo funciona el copyright? Yo creo que es un poco más lo segundo, o sea, o más bien, o a lo mejor simplemente, o a lo mejor sí lo comprende, pero le vale, simplemente él quiere tener lo que quiere tener. ¿Por qué? Porque de eso se trata, ¿no? A mí no se me hace un comportamiento particularmente psicótico, simplemente, psicopático sí, pero psicótico difícilmente. De hecho, ya para terminar con este personaje, solamente quisiera mostrarles esto, que este panel es de un cómic en particular muy interesante, en el que se lleva al Guasón a juicio por un crimen que supuestamente él cometió, y por ejemplo, tiene a este abogado defensor que me encanta porque es una alusión muy directa tanto a Johnny Cochran como a Alan Dershowitz, que fueron los dos abogados que estuvieron en el famoso equipo que defendió a O.J. Simpson, ¿no? Y, por ejemplo, la abogada del lado contrario le hace preguntas en el estrado y él se ofende cuando le acusa de haber hecho ese crimen que él considera que es un crimen mediocre de acuerdo a sus estándares. Le dice, yo no pude haber hecho eso, eso es cosa de niños, yo he hecho de todo, he hecho genocidio en masa, he hecho asesinato, robo. Le dice en algún momento, le estás viendo al Einstein del crimen, o sea, entonces yo soy demasiado bueno
tengo un estándar como para preocuparme por haber hecho algo de principiantes. ¿Cómo te atreves a suponer que yo, el Guasón, el Einstein del crimen, me rebajaría a ese nivel? Y el pobre abogado dice, no le hagan caso a lo que él dice, o sea, porque esto, en lugar de ayudarlos, él interpreta esto como que él mismo se está autosaboteando, y luego cuando están hablando, abogado con su cliente, le dice, tienes que calmarte, porque no hagas tanto show porque nos va a ir muy mal. Pero entonces le dice, no te preocupes, o sea, todo se reduce a que la gente crea que estoy loco. Es sumamente fácil pensar que estoy loco. Entonces se golpea contra la cabeza, ¿ves? Es muy fácil. Lo cual me lleva quizás a esta tesis de por qué tanta gente que no presenta verdaderos rasgos psicóticos está en Arkham. Arkham es, desgraciadamente, como muchas de las instituciones psiquiátricas que hay en México y en el mundo, no es un lugar que está con la infraestructura y con la capacidad para realmente tratar a los enfermos, sino simplemente para contenerlos. Y en este caso, para contener y almacenar a criminales que no tienen a otro lugar a donde ir, o que el gobierno mismo no tiene dónde poner. Entonces, por eso es que, y si recordamos, el sistema judicial de Ciudad Gótica está, y muchas veces policíaco, penal, está tan corrupto, tan podrido, que no me extrañaría que en las cortes haya mucha presión para constantemente declarar a estos criminales dementes, y como no hay suficientes prisiones, o las prisiones están abaratadas, ¿qué hacen? Los mandan a Arkham, a pesar de que no tengan verdaderas razones legítimas para estar allá, incluyendo el Joker o el Guasón. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿quién entonces de los que están en Arkham tendría características y comportamientos verdaderamente psicóticos como para hacerlo merecedor de estar allá? Se van a sorprender. Es un personaje que probablemente no conozcan porque es uno de los menos conocidos y populares a lo largo de los 80 años de existencia de Batman y de su mundo. Se llama Maxi Zeus. Maximilian Zeus es su nombre. Este señor era un profesor universitario de mitología e historia. Por razones que nunca se especifican, pierde a su esposa, sufre un trastorno y se convence a sí mismo de ser el dios griego Zeus. ¿Ok? Ahora, cuando digo que se convence a sí mismo, estoy diciéndolo literalmente. Este hombre sufre un brote psicótico, está en el cómic, tal cual, y él se cree Zeus. Habla como Zeus, se dirige a la gente como Zeus, confunde a ciertas personas con personajes de la mitología griega o ciertos lugares que tienen que ver con espacios de la mitología griega. Es decir, este hombre verdaderamente vive en una realidad alterna. No está consciente de lo que ocurre realmente a su entorno. Y esto fue por un brote psicótico. Ahora, lo interesante es que a lo largo de las historias que él ha tenido en los cómics, Maxi Zeus alternadamente se ha recuperado estos brotes y ha vuelto a tener recaídas. Entonces, ha estado entrando y saliendo de esta psicosis. Y de hecho, se ha estado manejando la idea de que ha estado usando medicamentos precisamente para tratarlos. En este panel vemos cómo está en su modo de Zeus máximo. Está regañando a sus secuaces en lenguaje antiguo, en verso griego antiguo, por no haber logrado hacer lo que él quería. Y ya después, en este otro panel, es un hombre de negocios que admite que había estado mal, pero que ahora ya tiene medicamento y que eso ha quedado atrás y que ya está cuerdo otra vez. Entonces, en pocas palabras, esto sí, a diferencia de Dos Caras y del ventrílocuo y de muchos otros, esto sí es un verdadero trastorno disociativo de la personalidad. Este sí es un personaje en el universo de Batman que vive en un estado de psicosis o ha vivido en una psicosis verdadera. Y lo más irónico de todo es que este personaje, mucha gente no lo conoce, no ha tenido tanta cobertura como otros. Quizás porque no es tan interesante o tan atractivo, tan glamuroso o tan extravagante como todos los demás, ¿no? Pero de todos estos que yo acabo de analizar, yo diría que ese es el único cuyas características lo hacen verdaderamente merecedor de ser declarado legalmente demente y de estar en Arkham.
Dos ejemplos más. Este personaje, por supuesto, que aparece en la serie animada de Batman. Y quisiera mostrarles dos ejemplos, dos momentos breves de ello, para que entiendan hasta qué punto él vive en ese estado de psicosis. Bienvenido, príncipe de Hades. Ten cuidado, Max. Es Batman. Pero Batman es un simple mortal. ¿Y qué mortal puede subir hasta el monte Olimpo y sobrevivir? Ven, hermano, y bebe un poco del néctar de los dioses. No, gracias. Solo quiero hacerle algunas preguntas sobre... ¡Espera! Las palabras de los dioses no deben ser escuchadas por las musas. Eso soy yo, una simple musa. ¡Qué remedio! Bueno, hermano, ¿qué te trae hasta a mí? ¿Vulcano te está causando problemas otra vez? O sea, él no parece estar consciente de que está en el siglo XX, de que está en Ciudad Gótica y de que está frente a Batman. Para él, Batman es Hades, el dios Hades del inframundo, y le habla en esos términos. O sea, está en su propia realidad y en su personalidad alterna. No está consciente de lo que ocurre en su entorno, por lo tanto está en un estado psicótico. Y cuando finalmente lo encierran en Arkham, miren lo que pasa. Esto realmente es el Olimpo. No puedo estar en otro lugar. Allá está la hermosa Demeter, diosa de la fertilidad. Y aquel de los caras es Jano, señor de los principios y los finales. Y allá está Hermes, el bromista de los dioses. Oh, por fin, el poderoso Zeus está en casa. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? Él ve a Hiedra Venenosa y dice, esa es Demeter, la diosa de las plantas. Ve a Dos Caras y dice, ese es Jano, ¿no? el dios de las dos caras, de los principios y finales. Ve al Guasón, ese es Hermes, el mensajero y el bromista de los dioses. O sea, eso es lo que hace un verdadero psicótico. Todo lo que ve y con lo que entra en contacto lo adapta y lo acomoda de acuerdo a su realidad alterna. Eso es ser un psicótico. ¿Ok? Y de todos los villanos en la galería de Batman, yo creo que este es uno de los pocos que verdaderamente cumple con ese perfil. Ahora bien, de todas maneras, yo creo que al final del día no importa mucho que esta cuestión de la precisión psiquiátrica o de la precisión psicológica, de que haya que ser muy, muy apegado a los verdaderos conceptos, porque al fin y al cabo estamos hablando de ficción, estamos hablando de una fantasía, pero además de eso, yo creo que Batman y su universo, todas sus historias, no son al final del día últimamente acerca de enfermedades mentales. Para mí, ¿de qué trata realmente Batman? Para mí, Batman y todos sus derivados, su mitología entera, es acerca no de la enfermedad mental, del trauma. ¿Qué es un trauma? Choque o impresión emocional muy intensos causados por algún acontecimiento negativo que deja en la persona una huella duradera o insuperable. Eso es un trauma. Algo trascendental nos pasa en la vida que cambia para siempre nuestro mundo, que nos deja una herida enorme, difícil de superar y que tenemos que trabajar todos los días. Eso es un trauma. Creo que todo el mundo y su abuelita sabrá la respuesta cuando yo haga esta pregunta. ¿Cómo fue que Batman llega a ser Batman? Por un trauma, ¿no? Y es justamente en la edición de noviembre de 1939, meses después de la primera aparición formal de Batman en los cómics, porque antes Batman empezó sin un origen.
Simplemente era esta figura misteriosa que salía en la noche a darle trancazos a los criminales, pero en los primeros números no se especificó ni se mostró el origen de qué lo llevó a convertirse en Batman. Hasta unos meses después, en Detective Comics número 33, en noviembre de 1939, se nos revela pues esta escena que hemos visto en infinidad de películas, series y otros derivados. Thomas y Martha Wayne van con su hijo Bruce a una película, salen del cine, son atacados por un asaltante. El hombre dispara al padre, luego a la madre, intentando robarle sus perlas, huye. El niño queda traumatizado al ver a sus padres muertos, y a partir de ahí hace una promesa: dedicar toda su vida, el resto de su vida, a combatir el crimen y evitar que otros pasen por la misma tragedia que él pasó, y se inspira en la figura de un murciélago con la idea de infundir temor en el corazón de los criminales. Eso es un trauma. Bruce Wayne sufrió un enorme trauma y utilizó ese trauma como punto de partida para hacer un proyecto de vida. Tengo muchos amigos psicólogos y psiquiatras que me dicen que si tuvieran que diagnosticar a Batman o a Bruce Wayne con algo, sería con esto: trastorno de estrés postraumático. Esto es algo que le pasó a muchos soldados durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra de Vietnam, y estoy seguro que también a muchos de la guerra en Irak. El trastorno de estrés postraumático es cuando una persona pasa por una experiencia particularmente traumática, sea a punto de estar a punto de morir, o estar cerca de la muerte, o ver a alguien morir, a alguien querido. Hay momentos en los que ciertos estímulos en el ambiente lo llevan a manera de flashback de regreso al momento del trauma, lo hacen revivir el trauma constantemente. Por eso es trastorno de estrés postraumático, es estrés después del trauma. Puede ser una canción, puede ser un sonido, puede ser una forma, algo que sirva como gatillo para desencadenar el recuerdo en la persona traumatizada y revivirlo constantemente. Yo, por ejemplo, recuerdo que hace años tenía un amigo de Estados Unidos que me contó que su padre estuvo en la guerra de Vietnam, y él me decía que cada vez que su padre escuchaba un ventilador girando, para él era como el sonido de un helicóptero, y cada vez que lo escuchaba se ponía en estado de alerta. Era como si volviera mentalmente a la jungla y se ponía a la defensiva y como que quería esconderse. Por eso él no soportaba escuchar los sonidos de los ventiladores, porque para él era como la hélice de un helicóptero. Eso es síndrome de estrés postraumático. Y muchos dirían, bueno, seguramente Batman lo tiene. ¿Por qué? Primero que nada, porque muchas veces, en muchas historias, de las cosas que más hace es interrumpir asaltos. Hay muchas historias en las que lo primero que lo vemos hacer es atacar a un asaltante que está amenazando a un transeúnte o a una familia, ¿no? Como que queriendo revivir eso. Sin embargo, esto para mí no concuerda. ¿Por qué? Porque la idea del estrés postraumático es que incapacita a la persona. La persona no es capaz de funcionar formalmente a partir de ese trauma. Bruce Wayne, Batman, es todo lo contrario. Tan es así que ha logrado crear este personaje y ha logrado desarrollar todos esos artefactos, estas armas y estas cosas que le permiten llevar a cabo de esta empresa, esta promesa que le hizo a sus padres en su tumba. Y en todo caso yo diría que es todo lo que es al contrario, es lo opuesto. El trauma, lejos de inmovilizarlo, capacitarlo, lo estimula todavía más a seguir y a poner cada vez más en riesgo su vida. El único momento en el que yo lo he visto cercano a experimentar exactamente este tipo de estrés postraumático, e incluso que me ha dado, que parecería tener, hacer cierta alusión o dar a entender que pudiera tener algún tipo de trastorno esquizofrénico, se sugiere, mas no se desarrolla, es justamente en la famosa y aclamada novela gráfica de Frank Miller, El regreso del caballero nocturno. En esta historia, dentro de un universo alterno, Batman ya tiene 50 años,
se ha retirado desde hace ya muchos años de Ciudad Gótica. Lleva retirado, como desaparecido como 20 años más o menos. No ha vuelto a salir a luchar el crimen en mucho tiempo. Y está en su mansión viendo una película en la televisión, que es la misma película que sus padres le llevaron a ver el día que fueron asesinados. Entonces, el ver esta película dispara el recuerdo, y no solo eso, no se aprecia muy bien aquí, pero hay una voz en uno de los cuadros de diálogo que dice: tu voz es débil, ha llegado el momento, lo sabes en tu alma, porque yo soy tu alma, no puedes escapar de mí. Es decir, es como si la persona de Batman, el personaje de Batman, le estuviera diciendo: estuviste ignorándome todo este tiempo, pero no puedes seguir ignorándome, estoy dentro de ti. O sea, por un breve momento hay este estado disociativo entre Bruce Wayne y Batman, cuando en todas las demás historias hemos visto que Batman es capaz perfectamente de administrar estos dos lados de su personalidad sin que le afecten psicológicamente. Aquí, por primera vez, parece sugerirse o aludirse a lo contrario, pero es lo más cercano que hemos llegado a ver en eso. Para terminar ya esta plática, quisiera rematar esta idea del trauma con imágenes de esta otra novela gráfica muy importante y muy famosa, que es La broma asesina, de Alan Moore y Brian Boland. En uno de los paneles, cuando está tratando de detener al Guasón, de atrapar al Guasón en una casa de la risa con trampas mortales, el Guasón le está hablando en voz en off desde un micrófono y le dice: he demostrado, lo voy a traducir porque está en inglés, he demostrado que no hay diferencia entre yo y todos los demás. Todo lo que se necesita es un mal día para reducir al hombre más cuerdo y empujarlo a la locura. Eso, así de lejos está el mundo de donde estoy yo, a solo un mal día de distancia. Tú tuviste también un mal día, ¿verdad? Yo sé que sí, me doy cuenta. Tuviste un mal día y todo cambió. ¿Por qué otro motivo te vestirías como una rata voladora? Eso le dice el Guasón a Batman. Para mí, últimamente, más allá de los diagnósticos y de los términos clínicos, los términos legales y toda esta jerigonza psiquiátrica, legal, psicológica, como quieran llamarle, las historias de Batman para mí no son sobre eso. Las historias de Batman son, para mí, desde mi muy particular, humilde, quizás equivocado punto de vista, es acerca de ese mal día. Ese mal día por el que todos pasamos, que nos traumatiza, que nos destruye, que nos lastima, que nos hiere. Pero no solo eso, la decisión que nosotros podemos tener sobre qué tanto nos va a afectar o nos va a cambiar ese mal día. El mal día que tuvo Bruce Wayne lo llevó a convertirse en una fuerza del bien. Los malos días que todos los demás villanos tuvieron los llevaron hacia un camino que ellos eligieron también. Y ellos, en su caso, decidieron ser una fuerza del mal, por así decirlo. Entonces, yo creo que es acerca de qué decisiones tomamos ante los malos días, las tragedias y las desgracias que nos azotan en la vida. Esa capacidad de decisión que tenemos para determinar qué tanto nos va a destruir o no ese mal día. Para mí, de eso se trata Batman. Y creo que no podría estar mejor encapsulado que justamente en esta parte final de las viñetas de La broma asesina, cuando después de toda esta paliza que le acaba de dar al Guasón, Batman le dice: no quiero lastimarte, no quiero que ninguno de los dos termine matando al otro, pero a ambos se nos acaban las alternativas y ambos lo sabemos. Quizás todo dependa de esta noche, tal vez es nuestra última oportunidad para remediar este desastre. Si no la tomas, entonces nos cerramos en un curso suicida, ambos hasta la muerte. No tiene que terminar así. No sé qué fue lo que torció no sé qué fue lo que torció tu vida de su forma, pero quién sabe, tal vez he estado allí también, tal vez puedo ayudar. Podemos trabajar juntos. Podría rehabilitarte, no necesitas estar en el borde más, no necesitas estar solo, no tenemos que matarnos. ¿Qué dices? La expresión de
del Guasón durante todo este discurso que Batman le da y la propuesta que le da, que me hace pensar que pudiera ser que una parte de él lo está considerando. Me hace confirmar personalmente que en realidad no es psicótico, por lo menos no es tan psicótico como él insiste en hacernos creer muchas veces. Él sabe que hay una diferencia y sabe que hay una posibilidad de cambiar, pero por supuesto que simplemente no va a aceptarla, no va a aceptar esa oferta. Entonces, para mí se trata de eso. ¿Qué camino tomar? Decisiones. Las decisiones que tomamos en nuestra vida y que determinan quiénes vamos a ser por el resto de ellas. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles por haberme aguantado durante toda esta plática. Espero no haberles aburrido mucho. Espero que algo de lo que acabo de compartir con ustedes les haya, pues si no servido, por lo menos entretenido, y sobre todo les haya también ayudado a ver a estos personajes y a esta mitología moderna de otra forma. Estos son las 3 bibliografías principales que yo utilicé para esta plática, por si quieren buscarlas. Las 3 están en Amazon. Es el diagnóstico estadístico, el manual de diagnóstico y estadística de enfermedades mentales, que está en su 5ª edición. Este libro muy interesante, escrito por un psicólogo llamado Travis Langley, que es Batman y la psicología, y The Cape Crusade, Batman y la llegada de la cultura nerd, de Glenn Weldon. Estos 3 están en Amazon por si quieren echarles un vistazo. Los pueden obtener también en Kindle. Y bueno, pues no me queda más que agradecer a la Universidad Autónoma de Yucatán, al Programa de Cultura para el Desarrollo y por supuesto a la Universidad de Guanajuato y a ustedes por haberme dado la oportunidad de compartir esta plática con ustedes y tener esta experiencia, y que creo que haya sido enriquecedora para ustedes de la misma manera que lo fue para mí. Soy Manuel Escoffier, muchísimas gracias.